La bruma que despedía el valle, cubría el pequeño pueblo de los Sauces como un espeso velo. Apenas era posible distinguir las enormes casonas de madera y piedra, con sus ventanas oscurecidas y las puertas cerradas a cal y canto. Tan antiguas que si hablaran podrían llenar una biblioteca con sus historias. A aquellas horas no había nadie en las calles, y un silencio antinatural se apoderaba del entorno, un entorno que parecía salido de otra época. El pueblo era un lugar especial, lleno de misterios y leyendas, algunas románticas, otras tristes, no pocas, terribles y crueles. Pero había una que destacaba por encima de todas, una que daba pie a unos extraños rumores que habían persistido en el tiempo, transmitidos durante generaciones de padres a hijos. Susurrados por los más viejos y temidos por los más jóvenes, pues era una historia vinculada irremediablemente a un enclave muy especial, un enclave prohibido. El aulladero de los lobos, un claro en el corazón del bosque antiguo, un lugar del que se decía, nadie volvía siendo el mismo. Laura era una recién llegada al pueblo, su presencia allí no era casualidad, pues conocía esa leyenda, aunque pensaba que aquellas historias no eran más que fruto del folclore de las gentes. Había llegado al pueblo como una forastera más, atraída por la promesa de la tranquilidad y alejamiento de la bulliciosa ciudad donde vivía. Laura era escritora de novelas de misterio, y la idea de instalarse en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido le resultaba fascinante. Así como un sitio perfecto para buscar soledad e inspiración en sus relatos. No obstante, en su primera semana, había sentido algo más allá de la calma. Algo en la atmósfera del pueblo le hacía pensar que no era solo un refugio tranquilo, sino un lugar donde los secretos se guardaban bajo llave, en las sombras. No había más que ver las miradas huidizas de los lugareños, mezcla de desconfianza y temor. Fue la tarde a su llegada, cuando la niebla se levantaba del suelo como un espectro, que Laura escuchó por primera vez el nombre del aulladero de los lobos. Dos ancianos lo mencionaban entre murmullos mientras ella tomaba un café en la única taberna del pueblo, una taberna rústica, donde todo estaba hecho de madera de roble. Especialmente las enormes vigas de madera de la casa. Al principio, no les prestó demasiada atención, ensimismada como estaba mirando el fuego de la chimenea mientras se calentaba las manos. Pero pudo captar una frase de uno de los ancianos que la sacó de su abstracción. Yo lo vi, yo estaba allí, en el aulladero de los lobos. Las voces de los ancianos se apagaron en cuando ella ladeó la cabeza, intentando prestar atención, interesada en la conversación. El aulladero de los lobos, ¿qué se suponen que significaban aquellas palabras? Decidida a averiguar más, esa misma noche comenzó a preguntar a los habitantes del pueblo sobre el lugar, empezando por aquellos ancianos. Pero sencillamente menearon la cabeza sin pronunciar palabra alguna. Acto seguido se levantaron y se fueron de la taberna. Un carpintero llamado Alberto, la observaba mientras tomaba una cerveza que sostenía con una de sus nudosas y trabajadas manos. Tenía una mirada fría y escrutadora. Había presenciado toda la conversación igual que Laura. Cosas de viejos. Se adelantó a decir antes que Laura pudiera articular palabra. Superchería de los ancianos. No les escuche, dijo con voz seca. Después, terminó su cerveza y también se fue. Laura tuvo la sensación que aquellos hombres, que tan repentinamente se habían ido, no querían hablar. El aulladero de los lobos. Se dijo Laura a sí misma a punto de continuar con una pregunta. Es un sitio maldito, le dijo don Manuel, el dueño de la taberna, en un tono seco mientras limpiaba un vaso. No hay nada para usted allí, señorita. Solo desdicha y desapariciones. Parecía ser que el tabernero había leído las intenciones de Laura. Vamos a cerrar, le ruego que se marche, y no salga más tarde de la medianoche, le advirtió. ¿Cerrar? ¿No son siquiera las 11 de la noche?, preguntó Laura sorprendida. Termine su bebida y vaya a su casa. No salga, se lo ruego. Y aquella advertencia sonó casi como una súplica. Lobos. Dijo con voz temblorosa el tabernero mientras se escabullía a la trastienda para no salir más. Nadie quería hablar del aulladero. Laura, sin embargo, no estaba dispuesta a conformarse con esas respuestas vagas. Los rumores de desapariciones, de personas que se adentraban en el bosque y nunca más volvían, le parecían la inspiración perfecta para su próximo libro. Esa misma noche decidió empezar a escribir su relato, pero también se prometió que investigaría por su cuenta.
convencida de que encontraría la clave de aquel misterioso lugar que tanto asustaba a los lugareños. Aquella noche, la oscuridad del pueblo contrastaba con las débiles luces que salían de las ventanas de las casas. Pronto comenzó a llover. Laura hizo un alto en su historia y se asomó a la ventana. Unos cuantos relámpagos cruzaron el cielo como hilos de plata y la lluvia se intensificó. Aquella estampa era la favorita de Laura cuando buscaba inspiración, pero en aquel momento hizo un alto para observar la tormenta. No tenía miedo, de hecho, le reconfortaba el sonido de la lluvia y ver bajo un lugar seguro aquellas espectaculares luces en el cielo. Su casa estaba situada en una segunda planta de una vieja casa rural, restaurada para acoger a visitantes. Las vistas eran impresionantes y podía ver de fondo, pese a la tormenta, el perfil de las montañas nevadas. De pronto algo le llamó la atención. En la calle, una procesión de figuras enlutadas con unos negros hábitos comenzó a desfilar como si fuera una procesión. Laura comprendió que debía ser una de esas fiestas populares de aquellas ancestrales y remotas aldeas. Sin embargo, pudo constatar que no había nadie en las calles, tal vez por la incesante lluvia, pero aún así, le resultó extraño no ver a nadie observar aquel desfile. Tampoco era una procesión como las que ella había visto, donde los participantes iban coordinados y en orden. En esta ocasión la gente caminaba sin más, tristes y cabizbajos, arrastrando los pies, cansados. Qué extraño, pensó Laura. Después de tomar unas breves anotaciones en su cuaderno de trabajo, Laura se durmió, pensando en lo que había visto. No le costó conciliar el sueño, todo era absoluto silencio, pero en algún momento de plena madrugada se despertó sobresaltada. Algo golpeaba la puerta, podía oírlo perfectamente desde la parte de arriba. No se atrevió a bajar, y cerró con llave la puerta de la habitación. Más que golpes, los sonidos parecían ser de alguien que intentaba rasgar la puerta. Laura se sentía segura tras la enorme puerta de roble que custodiaba su habitación, pero no podía evitar cierto nerviosismo. No obstante, el ruido cesó tras unos minutos, donde el silencio se instaló de nuevo. Rápidamente Laura se acercó a la ventana y volvió a observar la calle y la negrura que la envolvía. Allí pudo ver, justo delante de su puerta, un enorme lobo gris, cuyos ojos brillaban en la oscuridad con un fulgor azulado. Era enorme. Un lobo. Un lobo rondando a aquellas horas por el pueblo. Después de todo era eso, y se tranquilizó tras entender que era eso a lo que se referían los lugareños. Había lobos por la calle durante la madrugada, seguramente bajaban de las montañas en busca de alimento, tal vez las gallinas que criaban muchos ganaderos y particulares en sus corrales. Se quedó observando al lobo de manera casi hipnótica. ¿Qué hacía delante de su casa? ¿Era él el responsable de los arañazos? Laura observaba a través de un hueco de la ventana. En un instante, el lobo alzó la cabeza para mirarla directamente a ella con aquellos ojos brillantes, como si aquel animal supiera que le estaban vigilando. Laura se sobresaltó y en un acto reflejo retiró la mirada, metiéndose en la cama alertada y tapándose con las sábanas, sin poder conciliar el sueño, hasta que el mismo silencio la venció. La mañana siguiente había salido soleada, nada que ver con el día anterior. Laura abrió la ventana de su habitación y el aire fresco la espabiló. El día estaba radiante. Desayunó algunos dulces caseros que había comprado en una de las tiendas del pueblo. Mientras bebía un vaso de leche, se acordó de todo lo sucedido durante la noche, y sin terminar de bebérselo, se apresuró a salir a la calle. Observó la puerta, estaba marcada con largos perfiles de algo afilado, garras, que se extendían por toda la puerta de arriba abajo en unos arañazos muy pronunciados. Una primera impresión le indicaba que era la forma que los lobos tenían de marcar su territorio. Laura no conocía mucho el comportamiento de los lobos, pero sabía que ninguno de ellos marcaba su territorio arañando las puertas de las casas. Laura se acercó a una fuente natural en el extremo del pueblo, un manantial que brotaba de una roca, y allí se sentó disfrutando del sonido que hacía el agua al caer a un enorme pilón. Allí pensó sobre las desapariciones, sobre aquellas personas que habían desaparecido en el bosque y nunca las habían encontrado. Dedujo que probablemente habían sido víctimas del ataque de los lobos, pero por otra parte, los lobos, si bien se habían dado casos de muertes sobre personas, las cuales habían sido devoradas por estos, no era habitual que fueran los responsables de tantas desapariciones. Sin embargo,
su intuición le indicaba que la extraña e inusual conducta de los lobos estaba relacionada con las insólitas desapariciones que llevaban produciéndose desde hacía décadas. Laura era una persona escéptica, y no creía en habladurías ni supersticiones. Le atrajo la idea de ir a aquel lugar al que llamaban el Aulladero de los Lobos, situado en el corazón del bosque antiguo, llamado así porque sus robles debían tener cientos de años. Y era común encontrar ejemplares de troncos anchos y gruesos, nudosos y arrugados y enormes raíces que sobresalían de la tierra y con los que había que tener cuidado de no tropezarse. Laura se anudó su mochila y atravesó el pueblo hacia el norte. El bosque antiguo se extendía justo al borde del pueblo, y una única senda, cubierta de maleza, parecía ser el único acceso conocido. La advertencia de Manuel el tabernero resonaba en su mente mientras ella caminaba por el sendero, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. No había señales ni marcas en el camino, ni huellas de lobo, solo un sendero angosto y oscuro, flanqueado por altos árboles cuyas ramas se retorcían en el cielo. Como si intentaran atrapar la luz que apenas lograba filtrarse, formando una bóveda vegetal que se fundía como un fraternal abrazo. Aquel era el bosque antiguo, de una extremada belleza bajo la mirada de un día radiante. Los pájaros cantaban una multitud de trinos, setas de todas clases crecían por doquier y los árboles formaban un robledal como Laura nunca había visto. Sencillamente parecía un bosque sacado de un cuento, viejo, antiguo, mágico, sin duda alguna conocedor de muchos secretos. Laura caminó alrededor de una hora por aquel sendero, muy poco marcado, señal de que era poco transitado, paradójicamente pese a estar junto al pueblo. Laura caminaba tranquila, en ningún momento pensó que ningún lobo ni animal peligroso saldría a su encuentro, y menos con aquel día tan luminoso, teniendo en cuenta que los lobos se movían de noche. Finalmente llegó a un claro donde el camino terminaba. Laura se quedó maravillada por lo que vio. Frente a ella, había lo que creyó ser unas ruinas megalíticas muy antiguas, similares a las conocidas de Stonehenge. Laura había estudiado arte, sabía lo que eran los menhires y los dólmenes, pero aquellas construcciones eran totalmente anómalas. Las piedras podían ser tan grandes como las de las famosas ruinas, y trazaban un círculo perfecto separados por espacios del mismo grosor. En el centro, había una piedra enorme y redonda, plana como una moneda. Laura se acercó a verla. Unas extrañas inscripciones que no pudo descifrar la adornaban. Se situó en el centro para poder leerlas y tuvo la sensación de que el bosque entero la estaba observando. Eso la hizo sentir incómoda y prefirió ver aquella piedra desde cierta distancia para poder dibujar los extraños símbolos en su cuaderno. No tenía la menor idea de lo que podían decir, pero parecían antiguas runas. Prefirió no estar mucho más tiempo en aquel lugar, pues cuanto más tiempo permanecía, más nerviosa se sentía. Allí no había nadie, pero podía percibir de alguna manera que no podía explicar, que la miraban ojos invisibles. Decidió no permanecer un minuto más allí y volver cuanto antes, para llegar justo a la hora de comer a la posada del pueblo. Cuando llegó pudo comprobar que no había nadie, salvo don Manuel el tabernero, el cual había cambiado su amable y servicial actitud por otra fría y desconfiada. Laura, enseguida se había dado cuenta de ello. Tenía la impresión que de algún modo, el pueblo entero sabía que había estado en el bosque. Le habría gustado hablar con aquel hombre, de todo lo que había visto aquella mañana, de cómo había estado en el Aulladero de los Lobos, de las extrañas ruinas y si sabía algo al respecto. Pero su intuición le indicó que no hablara con nadie al respecto. Sin embargo, tenía tantas preguntas por hacer. Quería saber qué significaban aquellos extraños símbolos, por qué a aquel enclave se le llamaba el Aulladero de los Lobos, quería saber en definitiva. ¿Qué era aquel lugar que tanto atraía su curiosidad? Aquella noche, Laura no podía dormir, no había tormenta alguna pese a que soplaba el viento, un viento frío que anticipaba un duro invierno en aquel pueblo incrustado entre montañas. Se asomó a la ventana y vio las empedradas calles de aquel lugar, las casas construidas en piedra y vigas de madera de roble, el humo de las chimeneas y las fuentes, que con su suave rumor adornaban el silencio de la noche, y le pareció que el tiempo no hacía mella en aquel lugar, como si hubiera sido construido para mantenerse así para siempre. Absorta en sus pensamientos, algo le llamó la atención. Por la calle a lo lejos, un grupo de personas, encapuchados con largas túnicas negras, atravesaba la calle como una procesión, sin prisa, como si fueran a realizar sus quehaceres de manera cotidiana.
de la misma manera que la noche anterior. Intentó verles las caras, pero apenas se distinguían los rasgos faciales bajo las capuchas de sus hábitos. Laura estaba segura que aquellas personas debían ser gentes del pueblo o gentes de los pueblos colindantes. Pero desestimó aquella posibilidad teniendo en cuenta los más de 30 kilómetros que los separaban del pueblo más cercano. ¿Qué hacían allí aquellas personas? ¿Por qué iban vestidas así? ¿A dónde iban en mitad de la noche? Aquellas 3 preguntas asaltaron la mente de Laura. Para las 2 primeras no tenía respuesta, pero pensó que podría tenerla para la última. Una loca idea se cruzó en la mente de la joven, que sin pensárselo 2 veces se vistió a toda prisa con la ropa más oscura que tenía, un chándal y una sudadera negra. A toda prisa bajó las escaleras de la casa. Se aupó y echó un vistazo por la mirilla de la puerta. Allí delante tenía a la extraña procesión. Esperó a que pasaran de largo. Acto seguido, abrió la puerta con todo el sigilo que pudo. Laura había decidido seguir a aquel grupo de encapuchados. Esperó a que pasaran de largo pero sin perderlos de vista. A continuación, ella misma también se anudó la capucha de su sudadera y desde la lejanía, comenzó a seguirles desde una distancia prudencial. Al principio le preocupaba que algún habitante del pueblo, de manera accidental la descubriera, alguien que se asomaba por la ventana o alguien que abriera la puerta de su casa por cualquier motivo. Pero a aquellas impetuosas horas nadie, salvo los encapuchados, hacía acto de presencia en la calle. Debía ser más de medianoche y el pueblo estaba literalmente desierto. Aún con todo, Laura caminaba sigilosa, sin hacer ruido alguno, a ras de las paredes y agachándose cuando creyó oportuno, ya fuera porque el grupo de encapuchados iba más lento, o por temor de ser descubierta. Los siguió a lo largo de la calle principal del pueblo, para después tomar una desviación por una senda estrecha. Tal y como Laura sospechaba, aquel grupo de personas se encaminaba hacia el aulladero de los lobos. Mientras los seguía y se internaba en el bosque, un pensamiento cruzó su mente súbitamente y se cercioró de manera alarmante del recuerdo del lobo que arañó la puerta de su casa. No había pensado en los lobos que habitaban en el bosque antiguo, animales que podían recorrer largas distancias en la oscuridad y se atrevían a entrar y deambular por el pueblo, los cuales ella misma había visto. ¿Cómo era posible que aquellos encapuchados caminaran tan tranquilamente con la presencia de lobos en aquellos parajes, y si ella se topaba con alguno? ¿Qué haría? Laura no lo sabía, pero tenía claro que gritaría, pidiendo ayuda, incluso a aquellos extraños que probablemente no la miraran con buenos ojos. Pero intentó ser optimista y pensar que ningún lobo podría acercarse a un grupo tan numeroso de personas, porque al fin y al cabo, los lobos, desde siempre, habían huido de la presencia del hombre. Laura solo tenía que estar cerca de aquellas figuras y no alejarse demasiado para estar a salvo. Así pues, la cercanía de aquellos extraños le producía cierta tranquilidad, pues confiaba en no encontrarse con ningún lobo, pero admitía que aquella situación era incómoda y tensa. ¿Quiénes eran esos encapuchados? Estaba decidida a averiguarlo. Allí caminando en la oscuridad en medio del bosque, aunque aquella noche, brillaba en el firmamento una luna llena tan grande, que podría leerse un periódico en lo alto de un árbol. Tras casi una hora de caminar, Laura podía escuchar las innumerables voces de aquel bosque que se manifestaban a través de sus habitantes, búhos que ululaban, insectos nocturnos que cruzaban cerca de su oído, algún roedor que se deslizaba por el suelo. Pero especialmente se oía el sonido cortante del viento. Y el rumor que producía en las hojas comenzó a cambiar. Un aullido lejano, bajo y profundo, llegó a sus oídos, erizándole la piel. Laura se detuvo en seco, tratando de localizar el origen del sonido. Todo parecía inmóvil a su alrededor, pero el aire se volvía más denso, cargado de una energía que no podía identificar. Le pareció paradójico como en pleno día, el bosque permanecía en absoluto silencio, como si fuera un ser durmiente esperando a salir de su letargo en los albores del crepúsculo. Laura se armó de valor y siguió adelante, decidida a llegar al claro que, según las historias, era el mítico aulladero de los lobos. Según recordaba, ya quedaba muy poco para llegar. El paisaje cambió repentinamente. La densidad de la enorme bóveda vegetal que cubría el sendero casi como un techo disminuyó y, de pronto, se encontró en un espacio amplio, iluminado por la luna llena que, a pesar de la niebla que salía de la tierra, brillaba con una claridad antinatural y fantasmagórica. En el centro del claro,
se encontraban las extrañas piedras, semejantes a menires, cubierta de musgo y líquenes, dominando la escena. Observó con más detalle en esta ocasión y se percató que era lisa en su parte superior, como si hubiera sido tallada por maestros canteros, y en el centro, aquel enorme disco de piedra, que brillaba espectralmente, mucho más que los monolitos. Laura se detuvo, maravillada y a la vez sobrecogida por la atmósfera del lugar, pues allí, alrededor de esa piedra y posicionándose junto a las demás, estaban aquellos extraños encapuchados. Uno situado al lado de una piedra, como si fueran sus guardianes. El aullido volvió a escucharse, más cercano esta vez. Se escondió tras un matorral, observando atentamente. No había indicios de lobos, ni ningún otro animal, ni siquiera huellas en el suelo húmedo. Sin embargo, había algo en el aire, una vibración casi imperceptible que le aceleraba el pulso, y el aullido del lobo era tan cercano como real. El viento se calmó de repente, y un silencio total se instaló en el claro. A Laura le resultó inquietante ver a todas aquellas figuras en completo silencio, inmóviles. Entonces, escuchó el siseo de roces entre arbustos y ramas, y desde el otro extremo del claro, otro grupo de figuras emergió de entre los árboles. Eran personas, o al menos lo parecían, pero algo en su andar era extraño, inhumano. Caminaban con lentitud, vestidos con largas capas negras que les cubrían hasta los pies. A ninguna de ellas se le veía el rostro. Laura contó al menos una docena de ellos. Se acercaron al centro del claro, donde la roca redonda esperaba, y se detuvieron frente a ella, en un círculo perfecto. En silencio, todos alzaron la cabeza hacia la luna, y lo que sucedió después dejó a Laura sin aliento. Todas las figuras comenzaron a entonar un extraño cántico, en palabras desconocidas, en un idioma que Laura no había oído nunca, teniendo en cuenta que ella sabía hablar 4. Un dialecto de la región, o tal vez, pensó con más tino, pudiera tratarse del mismo idioma rúnico de la piedra. Sí, se dijo, eso tendría más sentido, pero no podía confirmarlo. Entonaban aquellas palabras como una melodía triste, antigua, primitiva, fruto del folclore más ancestral. Cuando terminaron, todo se volvió silencio. Esta vez no se escuchaba ni el viento, ni los animales nocturnos, nada. Como si una barrera invisible protegiera aquel lugar. Lo que a continuación pasó, Laura no dio crédito, no podía creerlo. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible. Las figuras comenzaron a adoptar una postura animalesca, a 4 patas, después comenzaron a moverse de una manera extraña, arqueando sus espaldas y torciendo sus cabezas hacia los lados. Pero Laura no podía ver nada bajo las enormes capuchas de las túnicas hasta que sus túnicas cayeron al suelo y los cuerpos de aquellas personas, tanto mujeres como hombres, se mostraron desnudos. Aún así, era muy difícil ver las caras y Laura no pudo reconocer a nadie. A continuación, comenzaron a sufrir una metamorfosis, un cambio imposible. Sus brazos y piernas se alargaron, y sus manos se encogieron hasta transformarse en patas con enormes garras afiladas. El pelo comenzó a brotar de sus cuerpos, grueso y oscuro, y sus rostros humanos se deformaron de forma grotesca en hocicos alargados, llenos de dientes afilados. Multitud de espantosos gruñidos se sucedían durante la transformación, y Laura pudo intuir que aquel cambio debía producirles mucho dolor. Laura no podía creer lo que veía. Aquellas personas, si es que alguna vez lo fueron, se estaban transformando en lobos ante sus propios ojos. No era una simple ilusión ni un mal sueño, ni una alucinación, aquello era real. Los lobos, enormes y poderosos, ahora aullaban en sincronía, levantando sus cabezas hacia la luna llena, mientras sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural de un color azul celeste. El aullido reverberó por todo el claro, haciendo que el suelo bajo los pies de Laura temblara. Ella sintió un terror primitivo, el miedo de ser descubierta, de ser cazada por aquellas criaturas que se habían convertido en lobo.
Quería correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizada de terror, atrapada por la visión imposible que tenía ante sí. Uno de los lobos, el más grande y de pelaje plateado, giró su cabeza lentamente en dirección a donde Laura estaba escondida. Sus ojos eran diferentes al resto, eran de un luminoso color amarillo y la atravesaron como si supiera que estaba allí, acechando, observando. De alguna manera, Laura sintió que ese lobo no solo la veía, sino que la reconocía. La tensión creció en el aire. Laura contuvo el aliento, esperando que el lobo mirara hacia otro lado. Pero no lo hizo. El animal, con movimientos calculados y lentos, comenzó a caminar en su dirección, abriéndose paso entre los árboles que bordeaban el claro. Cada paso que daba, el suelo bajo sus patas se hundía ligeramente, dejando profundas huellas en la tierra húmeda. Podía ver su aliento mezclarse con la niebla. Laura, incapaz de moverse, sintió el pánico crecer en su pecho. No sabía si debía correr, gritar o quedarse quieta. En su mente, intentaba encontrar una explicación racional a lo que estaba presenciando, pero todo aquello escapaba a la lógica. Finalmente, cuando el lobo estuvo a solo unos metros de ella, algo en su interior la impulsó a retroceder. El crujido de una rama bajo su pie rompió el silencio, y el lobo se detuvo en seco. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo y gutural emergió de su garganta. Laura sintió el frío de la muerte rondar sobre ella. El resto de los lobos también dejaron de aullar, y todos los ojos se volvieron hacia donde ella se escondía. El gran lobo plateado dio un paso más hacia ella, y entonces, algo sucedió que cambió el curso de aquella noche para siempre. Aquel lobo enorme se encontró frente a frente con Laura. Ambos se observaban inevitablemente a los ojos. Aquel lobo majestuoso, poco se parecía a los lobos que Laura había visto. Su porte era magnífico y podía intuir que aquel animal tenía una conciencia que iba más allá de lo que se podía esperar. Había una inteligencia detrás de esos brillantes ojos. El gran lobo parecía llamarla con su mirada y Laura no podía más que corresponderle, como hipnotizada. De pronto, una voz profunda, grave y que parecía emanar de lo más recóndito del bosque, rompió el silencio. Llegó el momento, dijo la voz, y el lobo se detuvo, como obedeciendo una orden. Laura miró a su alrededor, buscando al dueño de esa voz, pero no había nadie visible. La voz parecía provenir de ningún sitio y todos a la vez. Era como si el bosque mismo le hubiera hablado. Los lobos, aunque inquietos, retrocedieron lentamente hacia la roca, obedeciendo a la voz invisible. El gran lobo, el que la había estado observando, emitió un último gruñido antes de girarse y reunirse con el resto de la manada. Laura no pudo resistirse a seguirle. Los demás lobos estaban allí. Ya no había personas, solo lobos que habían trazado un círculo alrededor de la piedra, alineados de manera ritual, esperando a Laura que se descubrió entre ellos. Ya no tenía miedo, había desaparecido repentinamente. Había entendido que aquellos animales no la harían daño, la esperaban a ella. Con pasos lentos se fue encaminando hacia el disco de piedra, mirando sin parpadear a la luna llena. Había una fuerza que la conducía, que la guiaba, una fuerza que se había apoderado de su voluntad y contra la que no podía luchar. Se situó en el centro de la extraña piedra y la misteriosa voz que había ordenado al lobo detenerse, se pronunció de nuevo. Te estábamos esperando, bienvenida. Un extraño cántico sonó, la misma melodía triste que había oído antes. Laura, sin poder resistirse, se despojó de sus ropas y se arrodilló dentro de la piedra. Ni siquiera sintió vergüenza. Allí mirando a la luna, sin parpadear, con los ojos muy abiertos, comenzó a sentir que una parte de ella se alejaba cada vez más y más. Su conciencia se alejaba como si fuera un mareo producido al asomarse a un precipicio. Echó la cabeza hacia atrás y comenzó a gritar. Progresivamente sentía que cambiaba, que abandonaba su cuerpo para apoderarse de otro muy diferente. Su conciencia iba siendo sustituida por sus instintos, unos instintos que no había sentido nunca, tan puros, tan poderosos. Le dolió todo el cuerpo hasta que terminó su metamorfosis y finalmente pudo sentir un gran alivio. Laura no pensaba, eran ya sus instintos los que comandaban su ser.
Comenzó a aullar a la luna, junto a los demás lobos como ella. Después corrió junto a la manada, y se sentía más libre y viva que nunca. Sus sentidos se había agudizado, podía ver en la noche, podía oírlo todo, podía sentir miles de sonidos que antes no podía oír el latido del bosque entero. De los aullidos de sus ahora congéneres, y del suyo propio, que resonaba lleno de fuerza clamando a la luna, porque el aullido era ahora su voz. Era maravillosa la sensación de libertad. Atravesaba el bosque a toda velocidad, corría junto a los otros lobos, se sentía junto a ellos como si estuviera en una verdadera familia. No se cansaba ni se rendía y a Laura todas esas sensaciones le parecieron increíbles y fabulosas. Finalmente, después de deambular toda la noche donde pudo ver lugares muy lejanos, lugares secretos y de gran belleza, volvió de nuevo junto a la gran piedra. Los demás lobos fueron junto a ella y se despidieron inclinando la cabeza en una reverencia. Después, se perdieron en la inmensidad del bosque. Allí quedó sola, junto a la luz de una luna llena que se extinguía. Se postró en la gran roca, por la cual sentía una especial atracción. Enroscó su cuerpo sobre sí misma y se durmió poco antes de la llegada del alba, extenuada por el cansancio. Cuando despertó, se vio sorprendida, y observó a su alrededor. No sabía qué hacía allí, ni recordaba nada de la noche anterior. Se sentía confusa y mareada, y también asustada, pues no sabía cómo había llegado a aquel lugar. Se pudo percatar que no recordaba nada desde la noche anterior. Lo único que afloraba en su mente era un extraño sueño donde se convertía en un lobo, del cual solo podía recordar imágenes y algunas acciones como correr a través de la espesura. Laura, incapaz de procesar lo que acababa de suceder, dio media vuelta y corrió. No le importaba el ruido que hacía, ni si podía haber lobos que la siguieran. Su único instinto era huir de aquel lugar, de aquellas extrañas piedras, de aquel bosque, antes de que fuera demasiado tarde. La carrera de vuelta al pueblo fue una nebulosa de ramas cortándola, piedras haciéndola tropezar y su corazón latiendo con ímpetu. No se detuvo hasta que cruzó el umbral de la casa en la que se alojaba, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Durante largos minutos, se quedó allí, apoyada contra la puerta, jadeando, mientras la imagen de los lobos seguía repitiéndose en su mente. Laura durmió todo el día hasta la mañana siguiente. Intentó convencerse de que lo que había visto no había sido real. Había estado en el bosque, sí, pero todo lo demás. Quizás había sido una alucinación o fruto de un mal sueño. Sin embargo, algo en su interior le decía que había un atisbo de verdad en todo lo que recordaba. Había visto a aquellos hombres convertirse en lobos. Había oído la enigmática voz que los controlaba. Y había sentido como ese lobo plateado la reconocía, como si supiera algo sobre ella que ni siquiera ella misma comprendía, y especialmente, podía recordar cómo ella misma se transformaba en lobo. Durante días, evitó mencionar lo ocurrido a nadie. Sabía que, de contar lo que había visto, solo la tomarían por loca. Pero los días pasaban, y la sensación de ser observada en el pueblo de los sauces no desaparecía. Cada vez que salía de casa, la gente del lugar parecía mirarla de forma extraña, sentía ojos sobre ella, como si alguien, o algo, la vigilara desde las sombras. Laura prefirió encerrarse en su habitación y escribir su relato. Aún estaría unos cuantos días más en aldea. Durante los siguientes días, nada ocurrió y todo a su alrededor permanecía tranquilo. Laura no volvió al aulladero de los lobos, solo bajaba a la taberna por las tardes a tomar café. En la última noche, al rato de terminar de cenar, 3 toques sonaron en la puerta de su casa, alguien estaba llamando. Laura se levantó, un tanto apresuradamente, y abrió la puerta de manera cautelosa. Se encontró cara a cara con una mujer muy anciana que nunca antes había visto en el pueblo. Su cabeza estaba cubierta con un pañuelo y solo dejaba entrever su rostro, surcado por innumerables arrugas fruto del paso del tiempo. Sus ojos le resultaban familiares, hundidos y de un extraño color miel, casi amarillos, llenos de sabiduría. Aquellos ojos parecían en cambio conocerla desde siempre. «Te esperamos esta noche, eres bienvenida», dijo en voz baja con una sonrisa. Después dio media vuelta y se marchó marcando sus pasos con un bastón. Laura no sabía qué quería decir la anciana con aquellas palabras y cuando quiso preguntarla, ya caminaba lejos, fuera de su alcance.
No le dio mucha más importancia salvo que todo se tratase de una fiesta local de la aldea donde los forasteros eran invitados. Llegó la noche y Laura se durmió más temprano de lo habitual. De madrugada, un ruido la sobresaltó, no era la puerta esta vez, sino la ventana. Algo golpeaba el cristal con un insistente repiqueteo. Laura se acercó y allí junto al borde vio una enorme lechuza que daba golpecitos en el cristal. Nunca había visto ninguna desde tan cerca. Casi podía tocarla. A Laura le dio la impresión de que quería entrar. Con suavidad movió uno de los cerrojos de la ventana, abriendo una de las portezuelas. La lechuza no entró, se quedó observándola inclinando su cabeza de forma exagerada y curiosa. Después dirigió su mirada hacia la luna y ululó. Aquel sonido parecía una llamada de atención hacia Laura, que acto seguido observó también la luna, una luna llena grande y luminosa en medio de un estrellado cielo nocturno. Cuando quiso volver su mirada a la lechuza, ésta alzó el vuelo y desapareció en las alturas. Efectivamente había luna llena y una procesión de gente se acercaba desde el final de la calle. Laura los vio aproximarse. Aquella extraña procesión otra vez, caminando de aquella manera tan inusual, tan lenta y pausada. En aquel instante, sintió un impulso muy fuerte, una especie de extraña y magnética atracción hacia aquellas personas. Cuando quiso percatarse de lo que estaba ocurriendo, se encontraba saliendo de su casa, uniéndose a aquel grupo de procesionarios, cabizbaja, ocultando su rostro bajo su capucha. Caminando como una sonámbula sin saber muy bien por qué. Como embriagada. Con la inevitable certeza de no poder escapar a la llamada de una fuerza misteriosa mucho más grande que ella y que todas aquellas personas que la acompañaban, a la fuerza de un legendario poder antiguo, a la llamada del aulladero de los lobos.